Para hablar un poquito sobre esto y parte de lo que tiene que ver con la cuestión inflacionaria, lo tenemos del otro lado, Guillermo Pizarro, economista, por supuesto. ¿Cómo andás, Guillermo? Martín San Pedro te saluda junto a Ernest. ¿Cómo va eso? Hola Martín, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, a ver, Guillermo, vamos a empezar con lo primero. Catastrófico el número, ¿no? 8% es catastrófico, es un número que sigue arrojando gente a la pobreza, sigue haciendo que gente caiga del mantel, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Está dentro de lo que esperábamos, ¿no? Hemos charlado muchas veces con vos y yo te comentaba que no había motivo para que la inflación se reduzca porque no había medidas tendientes a reducir la inflación. El margen de acción del gobierno es muy poco, por lo menos del ministro de Economía, pero además es un gobierno que está en retirada y con una imagen negativa importante y sin confianza. Lo único que va a buscar es tratar de llegar lo mejor posible a fin de año, haciendo nada más que un manejo de caja, es decir, y básicamente un manejo de dólares, que es el problema que tiene hoy principalmente Massa. Y bueno, y la inflación va a ser imposible contenerla porque no están dadas las condiciones para que eso suceda. Eh, Marzo es un mes con estacionalidad, siempre es un mes con inflación un poco más alta. A eso sumarle todas las intervenciones que tiene la economía por todos lados, que te generan rigideces que también se van a trasladar a precios. Va a venir un nuevo aumento de combustible, con lo cual ya te genera un piso de nuevo. Así que sí, la situación es compleja, la pobreza aumenta. Vos comentabas recién, la gente se gasta la plata porque no le alcanza. Es decir, si a vos no te alcanza para ahorrar, para decir, che, voy a juntar porque no sé, voy a cambiar el auto, o voy a juntar, ni hablar de comprar una casa. Entonces, como eso no se puede, no se llega nunca, entonces el peso que tenés, si lo guardas, se devalúa, lo terminas gastando. Eso es lo que está sucediendo, que vos ves que el fin de semana largo la gente se traslada, se mueve, sale, y bueno, se gasta lo que tiene y a veces lo que no tiene, pero bueno, dice total de inflación, uso la tarjeta, la inflación me lo va a comer un poco. Lamentablemente pasa eso, ¿no? Y es vivir el día a día, nada Guillermo, más. ¿cómo estás? Sí, Buen mediodía. Ernestina Marci te saluda. Justamente ayer también se daba a conocer el dato de que en Córdoba el dólar llegaba a 402 pesos, tocando un nuevo techo en nuestra provincia y con números que realmente preocupan. ¿Cómo está la situación del dólar en Argentina? ¿Cómo está el tema de la pérdida de capitales dentro del Banco Central? Y también lo que respecta al dólar agro, que según los especialistas no va a funcionar y no va a retener dinero en las arcas nacionales. buen día Ernestina, sí, así es. No está funcionando el dólar agro, no es un monto, un valor de dólar que esté tentando a los productores, por un lado. Y bueno, y por otro lado, sí, el dólar sigue pisado, el dólar oficial. De hecho, el Fondo Monetario le pidió un aumento en el ritmo de devaluación del dólar oficial porque va quedando retrasado contra la inflación. Hoy, si tomamos que las reservas son 37 mil millones y los pasivos monetarios que hay, te estaría dando un dólar de convertibilidad, que es un cálculo rápido que uno hace de 430 pesos, que es el que se suele parecer siempre al dólar blue, porque el oficial lo maneja. El nivel de reserva sí es preocupante, va cayendo, las reservas netas ya están prácticamente en cero, así que A ver, ¿cuál es la esperanza en ese marco, Guillermo? ¿Cuál es la esperanza que tiene el gobierno? A ver, al margen de lo que tiene que ver con un crédito internacional, ¿cuál es la esperanza para sostener parte de lo que tiene que ver en este caso durante este año 2023, más o menos estabilizado lo que tiene que ver con reservas? y la esperanza con reservas es seguir frenando las importaciones como están ahora, lo cual genera otro problema que es desabastecimiento y por supuesto aumentos de precios. En los productos que queden en el mercado, le ponen, quien lo tiene le pone el precio que se le ocurre porque no hay competencia. Tratar de conseguir algunos fondos, no solamente algunos fondos frescos del Fondo Monetario, sino también de algunos otros organismos internacionales, y con eso tratar de llegar al fin de año. Yo no le veo muchas más alternativas porque no se habla de ninguna otra cosa más allá que de la cuestión de caja. Tengo tanto, me sale tanto todos los días, me falta tanto. No hay una política que diga, che, vamos a ver, vamos a avanzar en una política pro producción, pro industrialización, no vamos a abrir el mundo, no vamos a integrar en el mundo. No hay nada de eso. Entonces, En medio de este torbellino se conoce, entre otras cosas, parte de lo que tiene que ver con la quita del subsidio a la harina, lo cual a uno realmente lo sorprende,
porque va a tener consecuencias en el corto plazo, rápido, en el plazo intermedio o corto, te diría, que van a impactar sobre los sectores menos pudientes de la sociedad. Totalmente. Vos imagínate, por un lado, uno de los problemas que el gobierno se plantea es, che, si yo le doy un dólar de 300, el precio internacional, el precio interno se me va al precio internacional, al dólar de 300. Si a su vez le quitas el subsidio, bueno, si hoy lo están pagando en el mercado interno al mismo dólar que el oficial menos las retenciones y tenía subsidio, ahora va a ser a un precio de un dólar de 300, menos retención y no va a tener subsidio, así que obviamente se te va a ir más arriba. Y eso también va a impactar fuertemente. Y, por ejemplo, ¿qué tendría que pasar a nivel climático y también a nivel político, ¿no? De toma de decisiones para que no nos duela tanto? Bueno, lo decía Martín al principio del programa, que tienen que pasar cosas que duelan para que esto se revierta, pero hay muchos especialistas que ya están hablando de que estamos ya navegando en una hiperinflación. Y pregunto, a ver, señalan que gran parte del aumento en precio en alimentos fue por la sequía. Si ponele que tenemos un milagro y cambia todo el año el clima y se pone maravilloso para que las plantaciones den sus frutos y para que los productores se vuelvan a poner sobre sus pies, ¿es suficiente? No, yo quiero hacer una salvedad. No es que yo quiera que sucedan cosas malas para que esto cambie. Digo que las variables están tan desordenadas que pareciera tener que haber un shock, una situación de shock, para que efectivamente esto pueda, porque ya el clima, ya tuvimos la época de cosechas, ya hoy lamentablemente ya el clima ha sido en la época de siembra y demás muy poco favorable. Pero la verdad es que me da la impresión de que tiene que haber una circunstancia de shock, tiene que doler, es lo que yo decía al principio de Ernest, tiene que doler para que se acomoden algunas variables que realmente están muy desordenadas, porque entiendo que la economía está entrampada. Sí, la política está entrampada. Yo creo que el clima hizo lo suyo el año pasado con la sequía, que hoy nos genera una pérdida de cerca de 15.000 millones de dólares. Hizo lo suyo, ¿por qué? Digo, hizo lo suyo porque, siguiendo a Martín, nos pone la situación más difícil para que tomemos alguna decisión, ¿no? Y digamos, a ver, generemos un cambio, porque esto así no va. Tampoco funcionó cuando la cosecha fue buena, porque la plata se gastaron. Pero bueno, con eso podían entregar algún subsidio más, hacer algunas cosas más. Hoy se están quedando sin poder de fuego. Y bueno, yo creo que el clima nos ayuda a tomar una decisión. Y si hoy el clima cambia, bueno, lo veremos en la cosecha siguiente, ¿no? O sea, lo verá el próximo gobierno, ¿verdad? Que lo va a necesitar, porque por más que asuma un gobierno que tienes siempre cuando recién llega un periodo que la gente lo puede esperar y le puede dar cierta confianza, ese periodo no dura más de 6 meses, y necesitas generar cambios en ese tiempo. Y para eso necesitas recursos, necesitas, como te digo, integrarse el mundo, conseguir recursos frescos, empezar a exportar, dejar de frenar todas las importaciones que nos complican, generar competencia y ya dejarnos de embromar con esto de que el que tiene una empresa o el que le va bien es un oligarca o le tiene que dar al otro porque el otro no hace nada y porque el otro le va mal. A ver, cada uno tiene que generarse lo suyo, generarse su sustento. Hay que generar trabajo para que todos puedan trabajar y dejemos de dar subsidios, porque estamos en un círculo vicioso. Cada vez tenemos menos, cada vez menos gente empleada, cada vez hay más subsidios que dar y cada vez son menos los que aportan los impuestos. Entonces cada vez aprieta más al que puede pagar algún impuesto. Estamos en un círculo vicioso que hay que romper. Ahí está, compañera, ¿querés hacer una pregunta más? Sí, no, en realidad me quedé pensando en lo que decía Guillermo recién de esto de cada vez se otorgan más cantidad de subsidios. Ahora se está anunciando esto de que se van a quitar los subsidios a personas que, por ejemplo, no cumplen ya con los requisitos y demás, pero aún así eso no alcanza. No solamente no alcanza para recaudar el dinero en el Banco Central y que sea efectivo las inversiones, sino que además tampoco se cumplen con los requisitos que pide el Fondo Monetario Internacional y al fin de cuentas seguimos perdiendo lo mismo, ¿no? Y seguimos en el problema de siempre, gastamos más de lo que nos ingresa, tenemos un Estado superdimensionado, una economía que desde el 2011 no crece, lo cual es muy grave para cualquier economía, 12 años sin crecimiento, un gasto público que sigue aumentando, y bueno, estamos como estamos justamente porque no se administra bien y porque políticamente las ideas tampoco nos llevan a una economía en crecimiento. Ahí está, muy bien. Es la palabra de Guillermo Pizarro. Guillermo, como siempre, agradecido de tenerte. A ver, te toca dar las malas noticias, ¿no, Guillermo?
Vamos a decirle, Guillermo es un tipo muy piola a la gente. Guillermo muy piola, es una sí. buena persona. Le toca dar las malas noticias, pero eso no lo transforma en un monstruo. ¿Eh? Así que sépanlo. Gracias, Guillermo, como siempre. Te mando un fuerte No, abrazo. gracias a ustedes, un abrazo.